Seguimos con los resultados que esta semana no han parado y hoy día les traigo en este video una variedad de empresas de diferentes rubros. Embonor, Engie, Parque Arauco, Sencomols, que ahora se llama, Cencosud, Banco BCI y Naturgy. Hay mucho por leer, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda la comunidad inversora? Bienvenidos nuevamente a mi canal, su amigo Luis les trae un nuevo video. Seguimos leyendo estados de resultados de las empresas que han reportado. Y es que mientras las bolsas mundiales y el IPSA no es la excepción, están en picada, están bajando mucho, las empresas siguen en sus negocios generando lucas o tratando de generar lucas. Y en estos estados de resultados les vamos sacando la foto actualizada para ver cuáles están mejor paradas o no. A pesar de que estos últimos ya no se los puedo decir, ustedes ya lo saben, pero yo sé también que con esta lectura de resultados a muchos se les va aclarando el panorama. Así que como les decía, hay mucho por leer, pero antes, chiquillos, como siempre, un aviso de responsabilidad. Toda la información que les comparto o les muestro es información pública, se las comparto de forma objetiva. Les leo estos resultados trimestrales de las empresas para quienes no saben leer estos reportes. No busco para nada influir en ustedes en la toma de decisión de las inversiones. Toda decisión de inversión debe ser propia, deben hacer análisis cuantitativos, cualitativos, no solamente un trimestre, tienen que hacerlo en el global, ajustarlo a su perfil de riesgo, a su estilo de inversión. Lamentablemente por normativa no les puedo transmitir mi opinión personal. Si las empresas o los resultados me parecen buenos o malos, son ustedes los que deben determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Solamente los puedo ayudar con la lectura de estos reportes, una lectura objetiva, sin apreciaciones personales para nada subjetivas, que tienen un fin netamente educativo y o informativo. Recuerden que no soy un asesor financiero de acuerdo a los criterios que define la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, por lo tanto les recomiendo que vayan a la página de la CMF si requieren mayor información. Así que dicho todo esto, partamos con la lectura, vamos con el Banco BCI. Un Banco BCI que, si nos vamos a la línea final, a la utilidad que ganó más o menos un 5,9% más respecto al trimestre comparable del año anterior, pero que si lo vemos en utilidad por acción es menor. ¿Cómo es posible que esté ganando más plata en el global pero menos plata de forma por acción? Y la explicación es muy simple y la tenemos acá en la página de la bolsa, la miramos rápidamente. Emisiones liberadas de pago, las CRIAs. El BCI el año pasado nos regaló una acción libre de pago gratis por cada 6,7 que tenía cada uno de los accionistas, y eso diluyó el total de las acciones de la empresa. Por lo tanto, la división de la utilidad este año se hace con un número mayor de acciones, por eso que la utilidad por acción es más baja. Oye, Lucho, entonces eso sería como un aumento de capital, ¿nos están diluyendo? Sí y no, porque en estricto rigor, claro, te están diluyendo, son más acciones que en la cual se reparte la torta, digamos, pero son acciones que te dieron gratis, solo por el hecho de haber tenido el BCI. Ahí cada uno tiene que sacar conclusiones de qué le es más favorable o no. Lo cierto es que ganó más plata el negocio, eso es un hecho. Entonces, para entender este cuento, ya saben el tema de los bancos, vamos a ver las diferentes líneas de ingresos. Vamos por parte, por los ingresos por intereses, que son los ingresos, ya saben, por los intereses justamente de los diferentes créditos, hipotecarios, de consumo, comerciales, todos los créditos. Aumentó también más o menos un 5%, pues en ese rango más o menos. Los ingresos por reajuste, que ya saben que tienen que ver con el tema de la inflación, cómo se van reajustando esos ítems, bajaron ligeramente, no cambia mucho, y he mirado a 6 meses, aumentaron ligeramente. Y los ingresos por comisiones, que ya sabe que son por los servicios, por el uso de tarjeta, qué sé yo, que hace el banco, también a este te subió un monto más relevante. En la línea de abajo, cierto, tenemos los ingresos que son un poquito más contables. Por ejemplo, esto de acá, que es la revalorización de los activos y pasivos financieros, también aumentó ligeramente, a pesar de que en el año lleva una subida importante. Los ajustes por moneda extranjera también pasaron de negativo el trimestre comparable anterior a positivo este año. Entonces, rayando para la suma de todos estos ingresos, tenemos que crecieron más o menos un 9,1%. Hasta ahí tenemos una subida positiva. Vámonos ahora con todos los gastos operacionales para ver si subieron en la misma proporción o en la misma magnitud, crecieron más, crecieron menos. Obligaciones por empleado crecieron, gasto de administración también, eso es normal, lo podemos ver en todas las empresas en todos los años. Depreciación y amortización, como siempre digo, esto es contable, no influye mucho y el número es poco significativo respecto al número de arriba. Y otros gastos operacionales que también se va menos quintuplicó, subió harto, pero aún así sigue siendo un número pequeño. De esa forma tenemos que los gastos operacionales subieron solo un 4,2%, o sea, crecieron menos a un ritmo menor que lo que fueron los ingresos. Así que ahí con eso llegamos al resultado operacional antes de las pérdidas crediticias, que subió más o menos un 4,2%, y ahí tenemos que ver ahora qué pasó con las pérdidas, pues si subieron o aumentaron. Y en el caso del BCI, ¿qué tenemos? Las provisiones por pérdidas de crediticia, aquí te dice, disminuyeron respecto al comparable.
y a 6 meses disminuyeron también, aunque en una menor cuantía. Otro tipo de provisiones que aquí le ponen especiales, mientras que el año pasado era positivo, ahora tenemos negativo, también va golpeando. Recuperación de créditos castigados, esto suma. El año pasado recuperaron, pero fue menos, así que es más positivo en este año. Y otros deterioros que son números pequeños, pero que van en la misma línea. ¿Qué tenemos aquí? Que las pérdidas crediticias disminuyeron en un ambiente de mercado complicado. Si uno se va al informe de la CMF y ve todo el tema de los bancos, ve que la gran mayoría de los bancos está aumentando este tema, este ítem de las pérdidas crediticias. Vemos que el banco BCI va en la línea contraria. Por lo tanto, que te disminuyan las pérdidas crediticias a la vez que te haya subido un poquitito el resultado operacional, hace que el resultado operacional después de pérdidas crediticias aumente la diferencia. Arriba dijimos que era una diferencia de un 4,2%, ahora tenemos que la subida fue más o menos de un 20%. ¿Se dan cuenta de la importancia de por qué hay que ir viendo todos estos elementos, sobre todo en los bancos, las pérdidas crediticias que a veces golpean mucho los resultados? Luego tenemos un pago de impuestos que, si se fijan, la diferencia es notoria, proporcionalmente es bastante diferente. Acuérdense que este número a final de año tiene que apuntar al 27%. El año pasado más o menos se cargaron un 6% en tema de impuestos, mientras que este ya va en el 17%, más cercano a la realidad. Como les he dicho en otros videos, hay veces en que los impuestos se cargan más en un trimestre, menos en otros, pero en el global, en el año, tiene que apuntar al 27%. No es de cuidado esto de momento. Entonces, como pagaron más impuestos este año comparativamente con el año pasado, ahí se vuelve a apretar el resultado final y llegamos al resultado que hablábamos en el principio. Ahora, ¿esto es bueno o esto es malo? No les puedo mostrar el beneficio por utilidad por acción porque todos los años está distorsionado por el aumento de número de acciones por estas famosas CRIA, las acciones liberadas de pago, así que vamos a tener que ver los ingresos totales. Y aquí lo tenemos, aquí ya está cargado un ticket en la barrita de los 213.000 millones de pesos que ganó, y aquí tenéis la mirada para atrás, y ahí ustedes me dirán, ¿es harto, es poco, es promedio, es bueno o es malo? Yo, como ya saben, no puedo. Y en cuanto a la valoración, que los bancos funcionan muy bien por PER, aquí la podemos estar observando. Esta es un poco la evolución que ha tenido el banco BCI y a día de hoy la ha tenido en un PER de 7,2 veces respecto a los últimos ingresos de los 12 meses. Ahí ustedes me dirán, es caro, barato, bueno, es malo, tienen que analizarlo con un montón de otros parámetros. Por lo demás, en la valoración por PER en sí sola no dice mucho. ¿Qué les parecieron los resultados del BCI? Bueno, malo, yo tengo mi opinión clarita, pero no puedo. Pasamos ahora con Embonor, y en el video anterior revisábamos la Andina, que había tenido un resultado positivo mayor que el año anterior. Embonor, que tiene exactamente el mismo negocio, tuvo un resultado contrario. Y si nos vamos un poco aquí al análisis razonado y leemos rápidamente algunas cosas, después nos va a permitir leer mejor el estado de resultados. Por ejemplo, aquí estamos viendo el estado a 6 meses, eso sí, en donde vemos las diferentes variaciones de los diferentes ítems de un estado de resultados, y si nos fijamos acá, la gran mayoría son negativas. Y eso que estamos a 6 meses, y esto lo vamos a ver después exactamente a 3 meses. Pero por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Rápidamente, el margen bruto subió un 10,3%, pero los costos de distribución, los gastos de administración, que son ítems que después restan del margen bruto, aumentaron mucho más la crecida. Eso hace que el resultado operacional después baje, tenga una variación negativa. Lo mismo los costos financieros aumentaron casi un 30%. Eso hace que la ganancia a 6 meses ya sea negativa. Les insisto, cuando hagamos la lectura a 3 meses, estos resultados van a ir en la misma línea. Pero si nos ponemos a leer un poco qué explicación nos da Embonor, de partida dice que el volumen de ventas física tuvo un crecimiento del 3,8%, está vendiendo más. La operación boliviana registró un sólido crecimiento, ojo, no lo digo yo, lo estoy leyendo, la que lo situó nuevamente en las franquicias con mayor crecimiento. Y yo no sé si han leído que en Bolivia hay mucha inestabilidad política a día de hoy. Bolivia ha metido mucho ruido, pero lo cierto es que la operación boliviana registró un crecimiento del 11%. El resultado operacional disminuyó, se explica principalmente por el negativo aumento de los precios de los insumos, costos, mayores costos laborales en ambas operaciones y un incremento significativo en las comisiones bancarias en Bolivia por el tema de la moneda extranjera. Hay mucho control del dólar ahí en Bolivia por si acaso, pero eso no quita que, como les decía, tenga un crecimiento del 11,3% del volumen. Y si seguimos leyendo rápidamente, ¿qué tenemos? Que el volumen de venta en Chile disminuyó un 2,3%. ¿Y a qué se debe eso? A un entorno económico contraído y condiciones climáticas muy desfavorables, sobre todo lo que se está hablando acá, por las mayores precipitaciones en la zona centro-sur. Si nos vamos a la parte boliviana, dice que el volumen aumentó un tanto, ¿cierto? El buen desempeño de Bolivia, ojo, no estoy diciendo que yo sea bueno, lo estoy leyendo, se manifiesta con un crecimiento de doble dígito en todas las categorías. O sea, leyendo rápidamente ya sabemos que la parte chilena es la que está un poco complicando a Embonor y la parte boliviana es la que le está dando el empuje. Por lo demás,
la distribución más o menos de Embonor es 75% Chile, 25% Bolivia. Ese es el peso de los negocios. Entonces, por mucho que a Bolivia le esté yendo bien, hay que ponderarlo también por el peso que tiene. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos las razones de lo que vamos a leer, vamos rápidamente al estado de resultados, que a 6 meses lleva acumulado una ganancia de 60 pesos, casi 61, mientras que el año pasado llevaba 70, o sea, disminuyó. Y si lo vemos al trimestre, este trimestre hubo una pérdida de dinero, mientras que el año pasado había ganado más o menos 10 pesos por acción. Entonces veamos, ¿qué pasó? Ganancia bruta, ¿cuánto vendí menos cuánto me costó? Positivo, creció más o menos un 3% respecto al año anterior, aproximadamente, pero tal cual lo veíamos en el razonado, los costos de distribución y los gastos de administración subieron en una proporción mucho mayor de lo que subió la ganancia bruta. Por lo tanto, como esto va a restar más, finalmente tenéis que la ganancia operacional es más o menos un 39% menos que el 2023, una bajada de 2 dígitos no menor. Y esto yo lo hablé en otros videos de Embonor, en donde también seguía la misma tónica. Los costos de distribución, los gastos de administración en el último tiempo han estado subiendo a un ritmo mayor o similar a la ganancia bruta, a diferencia de lo que veíamos por ejemplo en la andina. Y eso te expande el margen, hace que te aumente después el resultado operacional. Aquí vemos el efecto contrario. Vámonos rápidamente a la nota 26 para ver cuál es la explicación. ¿Qué tenemos? Mano de obra subió más o menos un 5%, un poquito más quizá. Publicidad subió un 18%. Flete subió más o menos un 10%, un poquito menos. Depreciación, esto es contable, pero también subió más o menos un 16-18%, y otros que no me especifica también subió. Y ahí tenéis la explicación al menos de los costos de distribución. Principalmente temas contables y publicidad son los que se llevan el mayor peso. Y si vemos los gastos de administración, esta subió más o menos un 11,8%, la mano de obra al menos. Los viajes también subieron un poquito más del 10%, depreciación, esto es contable, y otros que también no especifica. También ahí tenía un poco la subida. Ahí ustedes me dirán si esto los satisface o no los satisface, si lo encuentran bueno o malo. ¿Qué más tenemos? Que los ingresos financieros se duplicaron y un poquitito más, y a su vez los costos financieros también crecieron, más o menos un 30%. Y vean un poco la importancia de los costos financieros en lo que es las ganancias operacionales. Si lo vemos al 2023, prácticamente 4.000 millones de pesos, dividido de la ganancia operacional que hubo en ese trimestre, el costo de financiero representaba más o menos un 27% de la ganancia operacional. Eso más o menos se restaba, pero si lo vemos en este trimestre, los 5.273 millones de pesos que aproximadamente gastó en costos financieros respecto del total de la ganancia operacional representan más o menos un 60%. O sea, podemos decir que el 60% de lo ganado por el negocio se nos va en costos financieros. A pesar de que los ingresos financieros amortiguan ese golpe, sí, pero para que vean el tema de las proporciones de cómo afecta. Las ganancias contables, que si bien no es platita en sí, igual lo tienen que ir anotando en los resultados. Ganancias de terceras, de filiales que se van anotando, es un número negativo menor que el año anterior. Diferencias de cambio, que lo leíamos en el razonado, golpeó más el tema del dólar, si mal no me recuerdo haber leído, que el año pasado era positivo y aquí también golpea, y reajuste por temas de inflación, como van ajustando esos ítems. El año pasado era positivo y este año es negativo. Entonces, si nos fijamos, prácticamente la gran mayoría resta bastante más respecto al año anterior. Eso hace que tengamos una ganancia de impuestos ya bastante diferente. Y ojo acá, aquí tenemos un pago de impuestos mayor del 100%, o sea, el pago de impuestos se llevó más plata de la que quedó del negocio. Y lo mismo que le he explicado en otros videos, esto puede ser por estacionalidad, puede que el siguiente trimestre pague menos y ahí se vaya compensando. A fin de año deberíamos tener más o menos un aproximado del 27%. Se fijan que el año pasado representó también un monto considerable, más o menos un 50%. Esta foto es buena sacarla, como les digo, a fin de año. Entonces, obviamente, por mucho que el resultado haya sido positivo, si se nos va todo en impuestos, llegamos a este número negativo. Ahora, si miramos los flujos, que recuerden que están a 6 meses, no los podemos leer a 3 meses, podemos ver que va más o menos en línea con el estado de resultados a 6 meses. Recuérdense que el estado de resultados había ganado 70 pesos el 2023 y 60 pesos por acción el 2024. El flujo por la operación, cuánto mueve el negocio, digamos, sacando de lado todos los efectos contables, generó más o menos lo mismo, 34.000 millones de pesos, ligeramente mayor que el 2023. Vámonos a los flujos de la inversión. El CAPEX está disminuyendo. Y ojo que aquí están con un flujo de la inversión positiva, sí, pero porque el año pasado invirtieron mucha plata que tenían en caja en algún elemento de inversión, mientras que este año sacaron la plata. Aquí no tenemos una nota para ver el detalle, pero pueden que hayan invertido en un depósito a plazo, en un fondo mutuo el año pasado, y este año rescataron esa plata.
tan simple como eso. También tiene mayor ingresos por intereses y dividendos, a pesar de que esto me gustaría verlo aquí en la financiación. Pero bueno, entonces el hecho que hayan rescatado plata este año hace que el flujo de la inversión sea positiva y seguramente lo vamos a ver más abajo, se haya fortalecido la posición de caja. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos en la financiación? Emitieron más deuda, 24 millones de pesos, pagaron solamente 19, o sea, está aumentando la deuda, pagaron el doble de dividendos respecto al año anterior, habría que ver cómo fue la utilidad. En el estado de resultados se recuerdan que vimos que los intereses habían subido más o menos un 30% en el último trimestre, habría que ver el semestre. Lo cierto es que en el estado de flujo estamos viendo que prácticamente disminuye ligeramente. Entonces aquí está lo que les digo, la posición de caja al final del día es mayor que el año pasado. ¿Por qué? Porque rescataron plata. Entonces los resultados del Embonor fueron buenos, fueron malos, fueron promedio, y tal cual lo señalé en la Andina, aquí tenemos que tener claro que existe un componente importante de estacionalidad, que en el verano se consume más bebida y eso hace aumentar el volumen, las ventas y te aumenta todo. Finalmente lo vemos claramente aquí en Embonor con estas barritas, dos grandes veranos, dos chicas invierno, dos grandes veranos, dos chicas en el invierno. Y lo podemos ver en otras embotelladoras, pero en una menor, pero no tan notorio al menos. Por eso es importante comparar los trimestres que sí corresponde. En este caso en Ticker todavía no está cargado el beneficio del último trimestre, pero ya sabemos que era cerca de 0. El comparable del año anterior era 10, el del 2022 fue 17, el del 2021 fue 21, el del 2020 fue negativo, menos 13, y el del 2019 8. Yo creo que con eso se pueden hacer una idea si el resultado de este trimestre fue bueno o malo. Y en cuanto a la evolución de la valoración, esta es la que ha tenido más o menos la Embonor en el tiempo. A día de hoy la tenemos prácticamente en 9,2. Ahí ustedes me dirían si altos, caros, bueno, barato. Recuerden que el PER por sí solo sí es un número objetivo, pero tienen que evaluar un montón de otros parámetros para determinar si Embonor es una buena o mala alternativa de inversión. Eso lo tiene que evaluar cada uno. Así que como siempre, déjenme en los comentarios qué le parecieron los resultados de Embonor, no solamente con lo que les acabo de leer yo, sino con lo que ustedes piensan de la empresa. Seguimos avanzando con una eléctrica, con Engie, que tiene un análisis razonado bastante denso. No es fácil, no es de rápida lectura leer más o menos las cosas positivas o negativas, pero de igual forma podemos rescatar algunas cosas que nos permitan entender mejor el resultado. Por ejemplo, ¿qué dice? Dice que este trimestre se ha caracterizado por una adecuada disponibilidad de la unidad de generación, menores costos marginales, acompañado por menores costos de generación, debido a que bajó el precio del combustible a nivel mundial. Esto se ha traducido en un mejor resultado que ha permitido mejorar todos los indicadores. Aquí volvemos a leer exactamente lo mismo, dice, y el resultado neto fue una utilidad de más o menos 104 millones de dólares, explicado por un mejor desempeño operacional, por un, ojo, reconocimiento contable de 50 millones. Vamos a ver qué significa eso leyéndolo en el estado de resultados, que corresponde a los intereses generados por las cuentas por cobrar venidos por la ley de estabilización de precios. Ya, y no hay mucha más explicación, o sea, la hay, pero es leyendo más en denso, tiene mucho por leer Engie. Yo los invito ahí, si están interesados en esta empresa, que lean este documento. Lo cierto es que si nos vamos al estado de resultados, vemos aquí la utilidad final y subió, se multiplicó por mucho la utilidad. No voy a calcular el porcentaje porque es notorio que pasó de ganar 7 millones de dólares el trimestre anterior, el del 2023 quiero decir, hasta 104. Lo mismo si lo vemos a 6 meses, de 26 a 150, una subida relevante. Tratemos de entender de dónde viene esta cuestión. Ingresos por venta, tal cual lo explicaba el razonado, disminuyó, pero también, como decía el razonado, disminuyeron los costos de venta. Eso hace que la ganancia bruta o margen de contribución, que lo dicen algunas eléctricas, no sé muy bien cuál es la diferencia si les soy sincero, pero para efectos prácticos lo mismo, aumentó más o menos un 260%, no es un número marginal. Otros ingresos más o menos se mantienen y son pequeños respecto aquí a la ganancia bruta. Gastos de administración crecieron un 5% aproximadamente. Otros gastos por función, mientras que el año pasado era 5 millones negativo, este año no alcanza el millón de dólares, no me va a cambiar mucho la ganancia bruta. Entonces tenemos el resultado por la operación aquí, manteniendo un poco la línea de lo que veíamos aquí en la ganancia bruta. Ingresos financieros, y aquí lo tení, aquí está el tema que te hablaba del razonado, del tema contable, que se reconocieron la ganancia por los intereses, algo así decía. Váyanse para atrás en el video, no recuerdo bien lo que leí, pero aquí está cargado ese ítem. Costos financieros disminuyó, y no solamente disminuyó en el trimestre, también en el que a 6 meses va en esa misma tendencia. Habría que comparar en el análisis, en el estado de flujos, para ver si va en la misma línea. Entonces fíjense cómo el año pasado el pago en intereses era mayor de lo que había generado el negocio operacionalmente, no lo cubría, mientras que este año el negocio ya te cubre los costos financieros, además de haber disminuido por lo demás. Y las otras diferencias contables, ganancias por método de la participación, que son un número menor respecto aquí al total, y si bien subió un 50% no me va a cambiar mucho, y las diferencias que cambio, que son cosas contables, mientras que el año pasado era negativo, ahora es positivo, pero también números pequeños que no cambian el global. Entonces aquí lo tenéis, la ganancia antes de impuestos, y si quisiera
quisiéramos normalizar un poco para sacar este efecto contable, habría que restarlo simplemente y aún así estaría en un número positivo. Estaría más o menos en unos 90 millones de dólares versus la pérdida de 3 del año pasado, y obviamente ahí te habría un pago de impuesto proporcional, pero también iría en la misma línea. Eso me genera finalmente esta gran diferencia grande. Ahora estos 104 millones de dólares, ¿fue harto poco? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? No les puedo decir, pero sí lo pueden mirar. De hecho aquí ya lo tienen cargado en ticker 104 y aquí podemos ver el histórico de los últimos 5 años, cuánto ha ganado por trimestre. Estas grandes bajadas del 2022-2023 guardan en relación con que operacionalmente al negocio le fue muy complicado, subieron mucho los costes por el tema del combustible y eso golpeó el resultado final. A eso se deben esas barras, pero objetivamente podemos decir que este trimestre, el último, fue el mejor de los últimos 5 años, es cosa de verlo. Ahora, si quitáramos los 50 millones de dólares por este tema contable de las cuentas, normalizándolo de alguna forma, ¿se acuerdan que yo les dije que eran 90 millones de dólares? Habría que restar el proporcional de impuestos, que eso nunca vaya a saber el monto exacto, pero podría ser fácilmente unos 50, unos 60 millones de dólares. Y con esa foto, ¿cómo sería para atrás? Bueno, aquí lo están mirando. Aún si tuviéramos en consideración ese efecto, esta sería un poco la foto que tendrían para atrás. Así que ahí ustedes concluirán. Oye, si nos vamos ahora a los estados de flujo, para ver más o menos si la foto es similar que tenemos, el flujo por la operación disminuyó a 6 meses respecto al año anterior. Se fijan que aquí ya no notamos el efecto contable de los 50 millones de dólares. Aquí no está, no lo van a encontrar. Porque como te lo dicen en el razonado, son temas contables, ajustes contables. Y más o menos en la misma línea, disminuyeron los ingresos, también disminuyeron los costos, los pagos por empleado subieron ligeramente. Fíjate aquí, en los flujos de la operación te están poniendo los intereses y aquí aumentaron, a diferencia de lo que vimos en el estado de resultados. Impuestos también pagando un poquito menos, pero sumando y restando finalmente tenía acá. Esa es la ganancia operacional, digamos. Y si nos vamos luego aquí al flujo de la inversión, fíjate el CAPEX. Un CAPEX pero aumentó respecto al año anterior, aumentó un 34% aproximadamente, y que el propio CAPEX en sí no es cubierto por el flujo de la operación, por el negocio, tiene que salir de otro lado entonces ese tema. Fíjate que como aquí te muestran los contratos por cobertura, mientras que por un lado pagó 104 millones de dólares en derivados, también producto de esos mismos contratos recuperó 96, sumando y restando tuvo una pérdida de más o menos 8 millones de dólares. Entonces, si el flujo por la operación no es capaz de cubrir aquí el CAPEX o el flujo de la inversión, ¿de dónde viene la plata? Aquí la tenéis, de la financiación. Pidió 600 millones de dólares en deuda de largo plazo, mientras que repagó deuda antigua por 380, o sea, al final se endeudó más 220 millones de dólares, que es un número muy similar a lo que estamos viendo acá con el CAPEX. Ahí lo van cubriendo, y si te fijáis aquí en la financiación nos salen los intereses, por eso tenemos que leer con cuidado dónde están, pero aquí ya lo encontramos. Y como ya les dije, subió más o menos un 30%, a diferencia, insisto, de lo que veíamos los resultados. Entonces, claro, tenía Engie con una posición de caja mucho mejor que el año pasado, pero que guarda mucha relación con este crédito que pidieron. Así que la opinión de Engie no se las puedo dar, ustedes se pueden formar la propia, y les comparto aquí la valoración por EV/EBITDA. ¿Por qué por LV? Porque Engie tiene un ratio de deuda elevado, por lo tanto hay que considerarla, no la podemos sacar de la ecuación, y a día de hoy la tendríamos con un EV/EBITDA de 6, y ahí ustedes podrán ver el promedio histórico, cómo ha ido evolucionando, y ahí ustedes determinarán si está en un buen o mal rango. Así que como siempre, déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados de Engie. Yo no les puedo decir si fueron buenos o malos, sí puedo decir una cosa: me sorprendieron. Seguimos ahora con Naturgy Chile, que al igual que otras empresas, vamos a ver primero el razonado rápidamente para tratar de entender mejor después lo que leamos en el estado de resultados. ¿Qué tenemos? Las ventas físicas de la filial Metrogas crecieron un 2,8%, acumulado al junio, a 6 meses. La filial Gasur subió un 8,5%. Sin embargo, las ventas realizadas por el sector alcanzaron 261 millones de metros cúbicos, inferior a los 312, menos volumen, me da la sensación. Por el lado de los negocios internacionales, las ventas aumentaron el volumen en un 4%. No me da mucha mayor explicación de por qué subieron o bajaron, la verdad. Aquí tenéis las variaciones, pero a 6 meses, en donde el EBITDA creció más de un 100%, los ingresos un 30%, los costos fueron menores en un 16%. Podemos ir sacando algunas conclusiones rápidas al ver estos números. O sea, rápidamente crecieron las ventas, disminuyeron los costos. Eso hace que el resultado por la explotación haya aumentado casi un 200%, como te explica acá. Lo vamos a ver luego en los resultados cuando lo analicemos por trimestre. Recuerden, aquí lo estamos viendo por semestre. Pero al menos por semestre, oye, la utilidad creció un 187%, como dice ahí. Creció a 3 dígitos. Y aquí ya tenemos un poco la explicación de por qué creció tanto. El mayor EBITDA se explica principalmente por una actualización en la provisión de TGN en la filial Metrogas. Me parece que esto tiene que ver con el tema del juicio que
tienen en Argentina, mayor volumen de venta por temperaturas más bajas, aumento de clientes, incremento de tarifas de venta, o sea, que recogieron los aumentos de costo y el mejor resultado de la comercialización. O sea, aquí estamos leyendo que prácticamente son todos temas positivos, que ninguno le restó, prácticamente todo le sumó. Si seguimos leyendo para abajo, sigue haciendo mención al fallo de la TGN, aquí provisión con el fallo de la TGN. ¿Qué es TGN? Aquí está, Transportadora de Gas del Norte. Eso significa TGN y que tiene que ver justamente con la noticia que estoy leyendo, que revocaron el fallo que había condenado a Naturgy a pagar mucha plata, pero que tengo entendido que a día de hoy este tema está ahora entrampado en la Corte Suprema Argentina. Si se fijan, este tema fue revocado por la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, pero Metrogas mantiene el juicio con la firma argentina TGN, quienes recurrirán a la Corte Suprema. Ahí van a terminar de cortar el queque. TGN se prepara para recurrir a esta sentencia en la Cámara mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. ¿Se fijan? Entonces de momento hay varias cosas que están en vilo, por eso así como el año pasado o en trimestres anteriores se han provisionado esta pérdida por este fallo, después se han provisionado temas de intereses asociados a esta deuda, ahora están reversándolo. Los siguientes trimestres podríamos encontrar una misma situación, más o menos, dependiendo de finalmente lo que pase en la justicia argentina. De momento toca esperar. Y no hay mucha mayor explicación, así que sale mejor que nos vayamos a leer los estados de resultados. ¿Y qué tenemos? La utilidad por acción creció un 480%. Más de 4 veces, y si lo vemos a 6 meses también la crecida es importante, y un poco por lo que es cosas que estábamos leyendo en el estado razonado. Vamos a verlo ahora aquí leyéndolo en el estado de resultados. Ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, creció influenciado porque vendieron mucho y el costo de venta disminuyó. Que te sume uno y que te reste el otro hace que este de abajo, la ganancia bruta, se potencie y crezca mucho. Por eso es que vemos esta crecida importante. Casi se triplicó. Otros ingresos son números menores, disminuyeron. Gastos de administración crecieron más o menos un 17% casi. Pero que si lo miramos este número con el gasto de la ganancia bruta, no es un monto significativamente representativo. Deterioros contables, números pequeños pero que siguen siendo positivos. Otros gastos que habría que ver el detalle, pero también poco significativo respecto a la ganancia bruta, y otra ganancia o pérdida, que aquí no tenemos un número insignificante. El 2023 era un número poco significativo, pero este 2024 es un número representativo, es bastante, más o menos el 20%. Aquí toca ver la nota 28. Y aquí está el detalle de las cosas, pero rápidamente encontráis este tema. Reverso por provisión de contingencia. No te da mucha explicación por lo demás, así que nos tenemos que quedar con eso. Y ojo, que esto no es los 50.000 millones de pesos que se provisionaron de vuelta por el tema del fallo, se lo está en otro ítem. Aquí es otra cosa que se están reversando. ¿Y por qué les digo esto? Porque los 50 están acá, en los costos financieros, que ya lo vamos a ver. Entonces, claro, tenéis que la ganancia operacional creció aproximadamente 4 veces, sí, pero aquí tenía un ítem contable que está influenciando bastante esa crecida. Si sacáramos este elemento que no tenemos mayor detalle, aún así tendríamos una crecida de 3 veces. Ya sea que lo consideremos o lo restemos, la crecida de la ganancia operacional es relevante, 3 o 4 veces. ¿Qué más tenemos? Ingreso financiero, que se mantiene más o menos de un año para otro, la plata que le generan los intereses que tiene la caja guardada. Y aquí tenéis los costos financieros, que es lo típico, que aquí el pago de intereses de deuda que el año pasado restó, que es lo normal, y aquí te sumó bastante. Vamos a la nota 29 para ver de qué estamos hablando. Y como es natural, los gastos por préstamos bancarios, por obligaciones con el público, lo que son los bonos, ¿cierto? Arrendamiento, qué sé yo, todo esto es negativo. Eso es lo que les estaba diciendo delante, que es lo común. Pero aquí tenéis lo que te cambia todo, pues. Los 62.000 millones de pesos, que son costos por intereses por el juicio con TGN, que era un poco lo que leíamos en el razonado. Eso hace que se dé vuelta el sentido de esta cuestión y sea positivo. Si no lo consideráramos, seguramente estaríamos en un número muy similar al 2023, que es lo normal. Entonces nuevamente tenemos un elemento contable que nos va a potenciar el resultado de para abajo. ¿Y qué tenemos finalmente aquí abajo? En los ajustes contables, método de la participación que disminuyó a la mitad prácticamente respecto al año anterior, pero números poco significativos para el total. Ajustes por moneda extranjera, que el año pasado teníamos una pérdida ligera y que este año no solo fue positivo, sino que fue una crecida relevante respecto al año anterior. También suma harto, pero un tema contable. Y unidades de reajuste, que también es tema contable asociado con el tema de deuda, que también creció más o menos un 80% respecto al año anterior, pero que también es un número poco significativo. Es decir, haciendo una rayita más o menos por acá, antes del tema de los ajustes contables, teníamos que el resultado operacional más o menos se disparó 3 veces, y ahora, considerando todos estos temas contables, que son números relevantes, hacen que más o menos el resultado se multiplique por 6 aproximadamente, y que luego del correspondiente pago de impuestos, que como les digo, sale mejor verlo a fin de año, tenemos este resultado final que un poco se explica acá, que se multiplicara por 4 la utilidad por acción. Entonces, objetivamente, ¿qué podemos decir de acá? Que hubieron muchos elementos
de negocio y contable que potenciaron todo el resultado para llegar a este resultado final. Y como yo les he dicho en otros videos, cuando queremos sacarnos todos estos temas contables, ¿a dónde tenemos que irnos? A los flujos, que aquí vemos finalmente cómo la platita fluye, sacando todos los temas contables. ¿Qué tenemos? Flujos por la operación, el negocio. ¿Se fijan que ya va cambiando la cosa? Ya pasamos a un número menor respecto al año anterior. Se fijan que aquí la crecida de ingresos crece, los costos disminuyen, pero no con la diferencia que veíamos en el estado de resultado. Eso hace que el flujo por la operación sean números más parecidos, que no se separen tanto. A pesar de que aquí sí tuvieron un pago de impuestos relevante, mientras que el año pasado iban en números positivos. Ahí hay que ir viendo las matices. ¿Qué más tenemos? Los flujos por la inversión. El CAPEX creció más o menos un 20%, pero es totalmente cubierto por la operación, si lo vemos en cuanto a números. Ya sea que lo mires por CAPEX o por flujo por la inversión. Y lo que es los flujos de la financiación, pidió préstamos de largo plazo por 50.000 millones de pesos y repagó deuda vieja por 56.000. Serían como los puntos más relevantes. Vemos que los dividendos pagados fueron más o menos el doble respecto al año anterior y los intereses pagados disminuyeron. A fines prácticos, el flujo de la financiación va muy en línea. Si se fijan, el flujo por la operación cubre con lo justo tanto inversión como financiación. Por lo tanto, eso hace que el negocio mantenga su caja, que según lo que indica acá son más o menos 229.000 millones de pesos, a la espera del tema del juicio, que tiene un monto de, si mal no me equivoco, de 250 a 300 millones de dólares por pagar, que estarían aquí calzando más o menos con este número. Por eso que tienen tanta caja, la tienen ahí a la espera. Entonces, para que entiendan más o menos cómo fue el trimestre de Naturgy, vamos a mirar el flujo operativo para entender bien, para tratar de evitar sacar todos estos temas contables, y veamos la foto para atrás. 236.000, pero que si sacáramos estos 42.000 serían más o menos 180, 190.000. Váyanse con ese número. Y aquí tenemos la foto donde claramente aquí están más o menos los 235.000, eran 236.000, aquí se equivocaron como por 1.000 millones de pesos, no sé qué pasó, pero que si los sacáramos dijimos que eran más o menos 180.000, 190.000, y aquí tenéis la mirada para atrás. Ahí ustedes me dirán, ¿fue bueno, fue malo? ¿Es harto, es poco? Y ahora, si consideramos todos estos ajustes contables y nos vamos a la ganancia por acción, ¿qué tenemos? Esta es la foto. Yo creo que no tengo nada que decir. Miren nomás, creo que aquí no es necesaria mi opinión. Oye, aquí respecto a la valoración, da lo mismo cuál lo ocupemos, me parece que están todas bastante distorsionadas por el tema de la deuda, por el tema del juicio, que se anotaron mucha ganancia, mucha pérdida. Esto es lo que me sale. Este es el histórico que me arroja más o menos tickers. Aquí hay muchos matices. Yo no tomaría por sí solo estos múltiplos, hay que tomar un global de cosas para tomar decisiones de inversión, no solamente la valoración. Fíjense cómo está distorsionado aquí el ratio PER, negativo por estas pérdidas que reportaron el año anterior. A ustedes me dirán. Como siempre, me interesa saber mucho la opinión de ustedes de los resultados, los voy a estar leyendo qué opinan de Naturgy. Pasamos ahora a los mall y vamos a partir por Parque Arauco. Una Parque Arauco que, si revisamos rápidamente sus números, su utilidad por acción esta subió, más o menos un 21%. Recuerden, eso sí, que aquí es muy importante revisar los FFO, los fondos por la operación, los Funds from Operations. Eso lo vemos en el análisis razonado, ya lo vamos a ver después. De esa forma nos sacamos un poco todas las revalorizaciones contables y nos fijamos netamente en cómo están los flujos del negocio. Pero como siempre, vamos por parte, de arriba para abajo. Ingresos, cuánto vendí menos cuánto me costó. En este caso, cuánto generé por arriendos menos cuánto me generó esos arriendos. Y subió la ganancia bruta prácticamente un 27%, un número de 2 dígitos no menor. Luego tenemos gastos de administración, que también subió en una cuantía similar, más o menos un 17%. De igual forma menor de lo que creció la ganancia bruta. Si mal no recuerdo, Parque Arauco en este punto, utilidad o pérdida por deterioro de la cartera, me parece que aquí están los ajustes contables, la revalorización de los activos. La nota 24 no es que dé mucho detalle tampoco con ese ítem. De igual forma, si así fuera, no es un número relevante para lo que estamos viendo en la ganancia bruta. Otros ingresos por función disminuyeron, pero también son números que no representan una buena cantidad respecto a la ganancia bruta. Y otros gastos por función que disminuyeron la pérdida, pero insisto, también son números poco relevantes. Eso provoca que la ganancia operativa mantenga un poco la diferencia que se había generado en la ganancia bruta. ¿Qué tenemos luego? Los ingresos financieros más o menos se mantienen, variaron muy poco. Los costos financieros sí que aumentaron, más o menos un 22%, casi 23% de un año para otro. Y todo lo que es más contable, ya sea el método de la participación, lo que se anotan por sus filiales, aumentó ligeramente esa ganancia. Las diferencias de cambio disminuyeron ligeramente. Estos dos ítems no son tan significativos con lo que estamos viendo arriba. La que sí es más significativa
significativa tiene que ver acá con las unidades de reajuste, que creció respecto al año pasado y no deja de ser un número importante respecto al número de arriba. Pero eso no dejan de ser ajustes contables, por eso tenemos que verlo después en los fondos por la operación. Entonces, después de estos descuentos contables, llegamos a la utilidad antes de impuesto, que también es mayor respecto al trimestre comparable, y que luego del correspondiente pago de impuesto, que ojo, ganó más y pagó menos respecto al trimestre anterior. Y ahí es donde yo les digo que hay que mirar siempre a 12 meses, que es mejor esa foto ahí. Por ejemplo, si la vemos a 6 meses ya tenemos un número que es más concordante. Pero que luego de toda esta lectura llegamos a la utilidad que finalmente se traduce aquí abajo. Entonces tenemos varios ajustes contables que de alguna forma van mermando lo que era la parte de arriba operacional, que era netamente del negocio. Partimos con una diferencia del 20 y tantos % que se fue comprimiendo. Si nos vamos a los estados de flujo donde no vemos tanto esos efectos contables, fíjate aquí los flujos por la operación. A 6 meses crecieron más o menos un 43%. Los flujos por la inversión prácticamente se han mantenido, siendo lo más interesante aquí el CAPEX, que podríamos considerar el CAPEX estas tres columnas, crecieron más o menos un 20%, pero aún así el flujo por la operación lo cubre totalmente. Y luego en la financiación que tenemos, pidieron más o menos 40.000 millones de pesos en deuda nueva y pagaron 30.000 en deuda vieja. También emitieron bonos por 110.000 millones de pesos y solo pagaron de vuelta 2. O sea, con esta foto podemos deducir que Parque Arauco está aumentando sus niveles de deuda. Aquí podemos ver que tiene una cantidad de caja mayor respecto al trimestre comparable. Hay que ver qué van a hacer con ella. Pagos por arriendo se mantienen, pagaron un poquito más de dividendo e intereses de la deuda también. Aquí fíjate como prácticamente han pagado el doble de intereses. Entonces hasta aquí hay una foto un poco incompleta, por eso conviene ver el razonado para ver qué nos explica la empresa. Fuerte crecimiento del EBITDA nos destacan y de ingresos por el 24,8%. Si nos fijamos en los números, Chile creció el más bajo, 6,5%, Perú 27% y Colombia un 100%. Aquí es la parte que importa, los FFO crecieron un 19 y 18% respectivamente. Aquí nos destaca algunas cosas que la empresa está haciendo que no tiene que ver tanto con los números. Aquí tenemos un bonito gráfico que nos va desglosando cómo se van transformando un poco los ingresos. Aquí nos da un poquito más la explicación de estos deterioros que tiene que ver más que nada con provisión por incobrable a las personas que no les pueden cobrar el arriendo. No tiene que ver tanto con revalorización de activos para el parecer. Y aquí lo que les decía adelante, la unidad de reajuste, que es un valor relevante dentro de todo este estado, dice que viene principalmente por el mayor stock de deuda en UEFs, más que nada el ajuste en UEF, y además que guarda relación con lo que estábamos viendo en el estado de flujo, con el aumento de la emisión en los bonos de serie AH. O sea, en el fondo tiene que ver netamente con temas de deuda, ¿ya? Y como yo lo he explicado en otros videos de MOLS, lo que más importa aquí es esto, los FFO, cómo han ido variando, en donde parte del EBITDA y luego va restando los diferentes cobros que no guardan en relación con temas contables, netamente flujo de plata, y ahí llega este número, en donde efectivamente creció aquí un 19,4%, y el ajustado además te considera las unidades de reajuste, quedémonos con el de arriba, y que en la parte de abajo te hace una comparación de todos los segundos trimestres para que vean un poco cómo ha sido la evolución. Es 100% objetivo decir que estamos en el rango histórico más alto de FFO, al menos en los segundos trimestres, en los últimos 10 años. Y aquí te da la explicación, pues, un mejor resultado operacional más que nada. Parque Arauco tiene muy buenas presentaciones en el análisis razonado, te explica muchas métricas. Por ejemplo, puedes ver la deuda financiera neta por EBITDA, por patrimonio, te explica cómo ha evolucionado por país cada uno de los negocios. Aquí tienen para entretenerse mucho, la verdad. Así que, como viene siendo costumbre en estos videos, les muestro el bosque completo, la utilidad por acción de los últimos 5 años por trimestre, para que de esa forma evalúen si fue un buen o mal trimestre, teniendo claro que hay trimestres en que seguramente hay muchos ajustes contables por revalorización de activos. Ahí ya toca hacer la pega manual, no queda de otra, y también comparándolo estacionalmente con los meses que correspondan. Y lo que es la valoración, aquí lamentablemente Ticker no me muestra la valoración por los FFO, pero aquí les muestro al menos por PER cómo está el histórico. Del 2015 al 2020 estaba en este rango, de los 15 a los 20 veces, y luego de esa distorsión que se ve en 2021, si lo ajusto aquí más o menos, cuando vuelva a la normalidad, la tenemos hoy día en 11,4 veces, estando en un rango entre 10 y 15 veces en los últimos 2 años, así que ahí ustedes me dirán si está cara o barata, si se puede buena o no. Recuerden que hay que verlo en un contexto, no solamente con estos ratios de valoración. Así que ya saben, chiquillos, como siempre su opinión es bienvenida, déjenme ahí en comentarios qué les parecieron estos resultados. Y siguiendo con el hilo de los malls, ahora nos vamos con Cenco Mall, que cambió de nombre, acuérdense, antes era Cenco Shop. Una Cenco Shop también que si nos vamos rápidamente el beneficio por acción subió
un 19,9% aproximadamente, muy en línea con lo que acabamos de ver en Parque Arauco. Veamos entonces cómo se desglosa este tema. Ganancia bruta, ¿cuánto generaron por arriendo menos cuánto le costaron esos arriendos? Una crecida más o menos del 12%, un poquitito más. Otros ingresos, también aumentó significativamente y un número no menor, por lo tanto tenemos que considerarlo aquí, nota 20, para ver de qué estamos hablando. Y aquí sí Sencomor lo explica bastante claro, a diferencia de Parque Arauco, revalúo de propiedades de inversión. O sea, este año hubo mucho revalúo contable de los edificios, no es platita en sí. Por lo tanto, ya saben que ese número tienen que tomarlo con pinzas. Gastos de administración que disminuyeron ligeramente y a 6 meses también van en la misma línea. Otros gastos son números menores que no me van a cambiar mucho lo que ganaron arriba. Lo mismo otras ganancias y pérdidas, a pesar de que en la nota 20 pueden ver el detalle. Pero les insisto, no me va a cambiar mucho para abajo. Entonces la ganancia operacional finalmente también creció, pero que en ambos casos está influenciada por estos revalúos contables de los edificios. Luego tenemos ingresos financieros que disminuyeron pero siguen aportando, costos financieros se mantienen más o menos y fíjense en la cuantía tanto de los ingresos como los costos, como es menor respecto a la ganancia bruta. No es un número que lo vaya a cambiar mucho. Y al igual que en Parque Arauco tienen las unidades de reajuste seguramente por temas de deuda, de UF, de reajuste de estos elementos, también se disminuyó ligeramente respecto al año anterior y corresponden más o menos a un 10-12% de la ganancia bruta, por lo tanto lo podría variar en esa cantidad. Entonces luego tenemos la ganancia de impuestos, ¿cierto? Que después del correspondiente pago, que se observa bastante proporcional, llegamos finalmente a la ganancia final, que explica un poco esta crecida del casi el 20% que veíamos. Y que a 6 meses también van una crecida similar, quizá un poco más o menos un 42%, una subida importante. Y si observamos ahora el estado de flujos, vemos que van en una línea similar. Recuérdense que esta es la foto 6 meses. Los flujos creciendo, pagaron más impuestos a 6 meses al menos, y eso da un poquito vuelta la tortilla en los flujos finales de la operación, pero para fines prácticos más o menos lo mismo. Recuérdense que aquí no observamos los ajustes contables los que veíamos en el estado de resultados. Flujos de la inversión el año pasado era positivo y este es negativo, y seguramente por aquí tenía otra salida, en este caso entrada de dinero, seguramente liquidaron algún fondo donde tenían platita ahí guardada, lo que es el CAPEX disminuyendo respecto al año anterior. Si yo quitara este elemento de que rescataron esta cantidad de plata, seguramente hubiesen quedado aquí en menos 20 y tantos, para que vayan un poco dimensionando estos números. Por lo demás, si ignoramos el 2023 y nos quedamos solo con el 24, fíjate los flujos por la inversión, por cómo son cubiertos de sobremanera por la operación. La inversión representa ¿cuánto? ¿El 10% de la operación aproximadamente? No es que se vaya toda la plata como lo hemos visto en otras empresas. Y luego, ¿qué tenemos en la financiación? Muy simplecito, casi todo se va en dividendos, algo en arriendos y otro poco en intereses. Y lo mismo que los intereses, fíjate esta cuantía de 5.000 millones de pesos versus la operación, lo que te está generando. Y tal cual lo dije en Parque Arauco, aquí lo que importa, la métrica principal, los FFO. Fíjate aquí, creciendo casi un 18%. Si tú sigues leyendo la presentación, lo mismo, va a llegar al desglose por país, por Chile, por Perú, por Colombia, te van a ir explicando más o menos los márgenes, diferentes cosas del negocio, y aquí te explican que los fondos por la operación crecieron principalmente debido al incremento de la ganancia bruta, netamente al negocio, cuánto ganó por arrendar más, y a reducción de gastos de administración, y que a 6 meses también experimenta una subida del 8,6%. Eso sería como lo principal. Obviamente leyendo el estado razonado van a encontrar mucha mayor información. Eso ya se los dejo a ustedes para no alargar tanto este video. Por ejemplo, aquí encontramos el tema de la deuda financiera. A mí aquí lo están viendo por EBITDA, a pesar de que no es lo más apropiado para este tipo de empresas, sino que sería bueno verlo más que nada por patrimonio, pero aún así está bajando. Aquí tiene unas métricas parecidas, total de pasivo por patrimonio 0,5 veces, que va muy en línea con la industria, así que no es un número que esté excesivamente alto. Aquí, como te digo, tenéis métricas de todos los tipos para evaluar la que a ti te acomode más. Aquí ya depende del inversor cómo lo analice. Lo cierto es que viéndolo por utilidad o por flujo de la operación, cualquiera sea la métrica, ha sido positiva. Entonces, los resultados fueron buenos o malos, no se los puedo decir, pero sí les puedo mostrar la utilidad trimestral acumulada en los últimos 5 años. Aquí ya están cargados en ticket los 39,7 pesos por acción. Y ahí tenemos para atrás. También sería bueno, dada la naturaleza del negocio, que lo analicen bajo una estacionalidad, es decir, los segundos trimestres. 2023, 33 pesos, 2022, 16, 2021 en plena pandemia, 5,7. 2020, inicio de la pandemia, menos 5, y ahí no me tira más para atrás. Recordar también que esta utilidad final me está considerando la revaluación de los edificios. Tienen que considerar todos esos elementos para determinar si son buenos o malos, o hacer la separación, o hacer la pega manual y llegar a estos números, pero de FFO. Lo mismo en la valoración, se las voy a mostrar aquí por ratio PER, pero también el ideal sería hacerla por los FFO. ¿Y qué tenemos acá? El 2019, que fue más o menos cuando partió cotizando, si mal no me recuerdo. Vamos a acotar un poquito esa fecha para ver una visión un poquito más del último
últimos 4 años y esta es un poco la evolución de Sencomol. La tenemos en 11,22. Me parece que estaba muy parecido a lo de Parque Arauco, cada una con sus particularidades, que calcen justo en la valoración es una cosa, pero también hay que analizar un montón de otros parámetros que definen bien una empresa. Yo simplemente les comparto un ratio objetivo que es el ratio PER, precio-utilidad, para que ustedes de esa forma determinen si está buena, está mala, está cara, está barata Sencomol, o está en precio, no lo sé. Si quieren entender más de este tema de los FFO, me acuerdo que hablé de eso en Parque Arauco, no sé si en el video público o los de miembros, ahí los que son miembros van a tener la fortuna, para que vayan para atrás, le echen una miradita y ahí les explico un poco el concepto, o el cálculo también. De igual forma los malls les entregan los datos en el razonado, así que pueden tomar ese dato. Así que como siempre, déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados de Sencomol. Y terminamos este video ahora leyendo Cencosud, que ahora en sus presentaciones te agregan ahí Fresh Market, la adquisición que hicieron en Estados Unidos, en donde podemos ver un comportamiento mixto en el sentido de que en el trimestre de uno a otro hubo una crecida no menor, de más o menos del 84%, pero ojo si lo miran a un semestre. Es tan menor, seguramente el primer trimestre tuvo otras particularidades que en el global lo hizo bajar. De hecho, viéndolo a la rápida, para que sea menor respecto a este trimestre debe haber sido una pérdida, pues. Debe haber perdido plata en ese trimestre. Ya, ahí se los dejo para los más interesados. Analicemos este trimestre a lo que vinimos. ¿Qué tenemos? Aumentaron las ventas, también aumentaron los costos, finalmente el margen bruto creció más o menos un 12%, con eso partimos la lectura hacia abajo. ¿Ya? Otros ingresos. El año pasado teníamos un ítem negativo y este fue positivo y es un número relevante si después lo comparamos con la ganancia operacional, porque después se le va mucho dinero de la ganancia bruta aquí en los gastos de administración. Costos de distribución prácticamente se mantienen, gastos de administración, lo que estaba hablando recién, le crecieron un 14%, crecieron en una mayor proporción que la ganancia bruta. Otros gastos por función también crecieron y también es un monto relevante respecto a las ganancias operacionales, y otras ganancias que se prácticamente triplicaron. Esto es un número positivo y compensa estos números negativos. De todos estos, la variación más relevante es esta de acá, otro ingreso. Así que vamos a la nota 25 para ver de qué estamos hablando. Y aquí lo encontramos en la 25, que tiene harto detalle. Aquí en esta parte de acá, en esta parte nos sale revalúo de propiedades de inversión. Eso es lo que explica un poco esta subida. ¿Serán de las propiedades propias de Cencosud o será un poco lo de Sencomol que después lo traspasan aquí en el estado de Cencosud? Lamentablemente no nos da un detalle como para leer de qué estamos hablando, pero por ahí va la cosa. Entonces fíjate como a 6 meses también es un número relevante respecto al total de los ingresos operacionales. En este caso, en este trimestre que estamos leyendo, ese revalúo de las propiedades más o menos, que es el que se lleva el mayor peso aquí del ítem otros ingresos, representa más o menos el 15%, mientras que el año pasado era negativo y era ínfimo respecto a la ganancia operacional, para que lo tengan en consideración. Eso nos explica un poco la crecida de la ganancia operacional que estamos observando, y si quisieran hacer un ajuste y si quisieran normalizarlo, quisieran sacar ese efecto contable, tendrían que sacar más o menos ese valor de aquí y restarlo de acá, pues, de la ganancia operacional, y ahí tendrían un número quizá un poco más limpio de cómo le está yendo al negocio. Sería positivo, pero ya no tanto. Otros ingresos financieros que tenemos también crecieron más o menos un 50%, costos financieros crecieron también, casi un 17% crecieron, y los ajustes contables que tenemos abajo, que la ganancia por método de la participación, que pasó de positivo a negativo, pero un número pequeño para el número que le vamos a restar, diferencias de cambio que el año pasado fue negativo y este año fue positivo y en una cuantía no menor, y aquí tenemos otro ítem que quita bastante, que pesa bastante, que son las unidades de reajuste, que pasaron de una pérdida de menos 18.000 a menos 82.000, y 82.000 en 300 más o menos ¿cuánto? 25, un 30%, no es un número menor, a pesar de que aunque restemos un número grandes, aún así va a quedar con una ganancia antes de impuestos mayor que el año pasado, pero este número no deja de ser. Vamos a la nota 25 para ver qué nos explica la empresa. Y aquí lo encontré, me costó un poquitito, estaba un poquito escondido, tiene que ver con los ajustes por la economía argentina, por la hiperinflación, la reconversión de la moneda. Por ahí va un poco este tema. ¿Es un número importante? Sí, pero tiene más que nada un efecto contable más que de plata, más que de una pérdida en sí, para que lo tengan en consideración. Por lo tanto, aquí los resultados que estamos leyendo de Cencosud tenemos dos ítems contables que pueden afectar la interpretación que tengan ustedes de estos números. Por ejemplo, el tema del reajuste restó un número no menor respecto a lo que se ganó. La parte de los otros ingresos, el revalúo de las propiedades, también sumó, no menor lo que sumó. Todos esos elementos tienen que considerarlo después para cuando interpreten este número de acá.
la ganancia final. Luego tenemos un pago de impuestos que es más o menos similar respecto al trimestre comparable, a pesar de que el beneficio antes de impuestos fue bastante diferente. Lo mismo a 6 meses, fíjate cómo prácticamente ganó lo mismo y el pago de impuestos diferente. Este número hay que seguir revisándolo en los siguientes trimestres. Y luego vemos que la repartición entre controladores y no controladores, el interés no es minoritario, que eso si mal no me equivoco lo expliqué en el último video o en otra empresa que ya analicé, ya ni me acuerdo, se me mezclan un poco, chiquillos, las empresas que le he leído. Llegamos a este número de acá, pues. Entonces, con tanta variación contable corresponde, amerita que también leamos el estado de flujo para tratar de entenderlo desde otra mirada. ¿Y qué tenemos a 6 meses? Recuerden, flujos por la operación. ¿Cuánta plata ha generado el negocio más o menos? Disminuyendo respecto al 2023. Recuérdense que aquí en los estados de flujo nos sacamos todos los temas contables. ¿Qué más tenemos? Flujos de la inversión creciendo, que son cubiertos por la operación, pero si nos fijamos acá tenemos un gasto en CAPEX no menor, que si lo analizamos proporcionalmente respecto al flujo de la operación se llega a un porcentaje relevante, pero que en ambos casos está muy amortiguado por estos elementos que están acá en ambos años, que son dividendos recibidos, puede ser por ejemplo de Sencomol que le paga Cencosud. Cencosud es propietaria en un 60 y tantos % si mal no me equivoco de Sencomol, intereses recibidos y otra entrada de efectivo, que en el fondo son liquidación de fondos mutuos, qué sé yo, no te da nota como para explicarte, pero va por ahí el tema. También hay compras de intangibles, que quizás también podríamos meterlo esto como CAPEX, entonces el flujo de la operación anda justito ahí con lo que es el CAPEX. Y si luego nos vamos a la financiación, pidió más o menos 1.200, 1.020 billones creo que el número, y repagó 1.000 billones. O sea, se endeudó algo más. Hizo mayor pago de arrendamiento, un menor pago de dividendos respecto al 2023, pagando más intereses por la deuda y tuvo otras salidas de caja también menos que el año pasado al menos. Entonces los resultados fueron buenos o malos, positivos o negativos. Como ya les he dicho, no les puedo dar mi apreciación personal, pero sí les puedo mostrar el histórico de cómo han ido evolucionando los beneficios. Y esta es un poco la imagen. También aquí es relevante hacerlo por estacionalidad y entendiendo que hay mucho ajuste contable que a veces me sube o me castiga el beneficio. Hay muchas particularidades trimestre a trimestre, pero esta es un poco la foto general. Y la valoración por PER mirándola a la rápida estaba un poco distorsionada por los trimestres o los años que ha tenido pérdida. Creo que no es tan limpia la mirada, por eso les comparto aquí la del EV/EBITDA. Además consideramos el tema de la deuda, como les he dicho, en el EV, en el Enterprise Value. Y esta es un poco la evolución. A día de hoy la tenemos en 8,6 veces EV/EBITDA y el histórico era este. Ahí ustedes me dirán si está cara, barata, conveniente, no. Entendiendo que la Cencosud del 2015 al 2020 es diferente a la del 2024. Son muchas cosas las que tienen que considerar. Ojo. Así que ya saben, déjenme en comentarios qué les parecieron estos resultados de Cencosud. No les puedo dar una apreciación, pero sí les puedo decir que la verdad es que no lo tengo claro. Ya mi gente, terminamos con este video. Disculpen si me escucharon medio gangoso, medio congestionado, pero que me atacó un resfrío pero brutal, muy fuerte. Espero para el siguiente video ya estar bien operativo con mi voz normal. Ya no les voy a dar mucho la lata, que quiero ir a descansar después de estar 2 horas grabando. Muchas gracias, como siempre, a los miembros que están ahí patrocinándome, que tienen acceso anticipado a estos videos, que lo ven prácticamente con 2 o 3 días de diferencia cuando salen estos resultados, llegan diferidos al público, y eso como parte de los beneficios que tienen ellos por estar ahí apoyándome, patrocinándome con el contenido de mi canal. Recuerden que todos estos cambios tienen que ver con todas las normativas que impuso la CMF, tratando de readaptarme a esta situación, porque también me lo pidieron mucho por lo demás. No sé si a futuro vengan más o menos cambios, lo voy a ir informando en su momento. Ya chiquillos, creo que me gané un descanso. Denle like al video si les gustó. Nos vemos la próxima semana con otro video, que los resultados no paran. Yo voy a descansar y les sigo leyendo estos estados de resultados que van saliendo. Cuídense todos, que estén bien. Chao.